Muy buenos días. Les agradecemos su participación, interés en la actividad que en este momento damos inicio, la segunda semana de la investigación de la Red Peruana de Universidades. Hemos tenido como propósito, primero, la continuidad. El año pasado se dio la primera semana de la investigación. Y segundo, asumir un reto de convocatoria lo más amplia posible, lo que orgullosamente podemos decir que hemos logrado. Esta semana presentará proyectos de investigación a cargo de los investigadores, investigadoras líderes, que se están desarrollando en 24 universidades, ubicadas estas en 18 regiones del país. Es, por lo tanto, un verdadero encuentro universitario, y la Red Peruana de Universidades pues puede acreditar de esta manera su carácter nacional, la presencia, y ya los saludos que se han ido sumando pues destacan la diversidad de ciudades, universidades que están aquí participando en este acto y participarán durante la semana. Muy rápidamente describo cómo ha sido organizada esta semana. Hemos prestado mucha atención a la información de investigación del CONCITEC. Si uno revisa las fuentes públicas, las universidades de la Red Peruana de Universidades tienen cerca de 1.800 investigadores. No era posible, obviamente, presentar a ese colectivo dentro de unas actividades limitadas en el tiempo. Así que pedimos a las universidades que nos hagan designen a sus representantes. Estos 1.800 obviamente tienen pesos relativos diferentes por una serie de razones, así que fijamos una cuota institucional en proporción al número de investigadores RENACYT de cada universidad. De esta manera, teníamos participación de todas las universidades y un criterio de proporcionalidad dado en base a la información oficial. La designación ha sido una designación también oficial. Los vicerrectorados de investigación nos han dado la relación de sus investigadores, en algunos casos en función al carácter novedoso de la investigación, en otras universidades con énfasis en los investigadores jóvenes, distintos criterios que nosotros hemos incorporado y aceptado, obviamente, por tratarse de decisiones institucionales. Como el criterio ha sido seguir la clasificación y calificación del CONCITEC, también organizamos las mesas donde se presentarán estas investigaciones en base a las 6 áreas de conocimiento que el CONCITEC tiene para gestionar su información pública. Suman 50 las mesas que vamos a presentar durante los 5 días de la semana que hoy iniciamos. 11 serán de ciencias médicas, sociales y ciencias naturales tienen 10 cada una, ciencias agrarias, ciencias de ingeniería, 8 cada una, y completan y suman 50 las 3 mesas de humanidades. Del universo de los investigadores, 186 al final, 34% son investigadoras. Digamos, se destaca, se acredita la importancia de las mujeres, de las profesoras, de las investigadoras en el ámbito de las ciencias, de la investigación. Y como dije en su momento, la cobertura nacional pues está acreditada con la participación de todas las universidades de la red. Este acto de inauguración tiene al doctor Modesto Montoya como expositor invitado. Entendíamos que tanto para la inauguración y la clausura, si bien la Semana de la Investigación tiene por propósito presentar las capacidades en desarrollo de proyectos a cargo de las universidades, entendíamos que también es un espacio para reflexionar sobre temas de importancia y de actualidad. Es el caso del tema que en su momento pues, nos presentará el doctor Montoya. Para efectos de cumplir con la inauguración
invito al doctor Aldo Panfichi, vicerrector de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para que pues dé las palabras que formalmente den inicio a esta segunda semana de la investigación de la Red Peruana de Universidades. Adelante, doctor Panfichi, por favor. Muy buenos días, estimadas colegas de todo el Perú. Estamos hoy día inaugurando la segunda semana de investigación de la Red Peruana de Universidades, un logro institucional para todas las universidades que forman parte de la red. Es además un mandato de la propia red en su formación de desarrollar y fortalecer las capacidades de investigación de cada una de las universidades que formamos parte de esto. Esta segunda semana de investigación, como me ha antecedido en el uso de la palabra el doctor Carrillo, cada vez es más importante o cada vez es más grande y apela más a un número mayor de investigadores y universidades. Esto realmente es un logro muy importante porque la necesidad de construir una comunidad académica, una comunidad de investigación en el Perú es cada vez más perentoria. No es que no existe, existe, pero necesitamos fortalecerla, coordinarla y hacerla mucho más potente. En casi todas las universidades de las distintas regiones que constituyen nuestro hermoso país, ya está instalada la investigación, con distintos niveles de desarrollo y con distintas áreas de especialización. La Red Peruana de Universidades tiene como mandato precisamente fortalecer y esta capacidad que a su vez repercute directamente en la docencia. La investigación y la docencia no son líneas separadas, sino que se retroalimentan unas a otras. En la medida de que podamos desarrollar una investigación más robusta, más sólida, esos conocimientos que se producen enriquecen nuestra docencia y por lo tanto enriquecen la formación de nuestros estudiantes en todos los ámbitos del conocimiento en el cual se desarrolla. Como dijo Martín, en esta segunda jornada, en esta segunda semana de investigación que va del 18 al 22 de octubre, vamos a tener 186 exposiciones de investigadores inscritos en RENACYT que pertenecen a 24 universidades a nivel nacional, ubicadas y distribuidas en 18 regiones del país. Estas exposiciones están concentradas en 6 áreas de conocimiento y van a generar un debate, un intercambio de conocimientos que estoy seguro van a repercutir en la mejor calidad de la investigación, al mismo tiempo que los jóvenes profesores y los jóvenes estudiantes van a poder mirar una ruta en sus vocaciones y para poder consolidar la investigación. Estamos en un momento particular de la historia peruana donde el COVID nos ha dejado una serie de enseñanzas que, si bien eran enseñanzas que estaban circunscritas a pequeñas sociedades de conocimiento en nuestras universidades, hoy es cada vez más una necesidad nacional, una perentoria necesidad nacional de desarrollar nuestra propia ciencia, nuestra propia tecnología y desarrollar nuestros propios conocimientos. En ese contexto es que tenemos el día de hoy el gusto de presentar al doctor Modesto Montoya Zabaleta, que va a tener a su cargo, y está acá presente, lo saludo, doctor Montoya, que va a hacer una presentación sobre el nuevo Ministerio de Ciencias y Tecnología, la propuesta del nuevo Ministerio de Ciencias y Tecnología y su vinculación con el ámbito universitario. Una iniciativa del gobierno actual, por medio del cual todos nosotros, los vicerrectores, investigadores, profesores y docentes, miramos con expectativa. El doctor Montoya es doctor de Estado en Ciencias Físicas por la Universidad de París, doctor de tercer ciclo en Física Nuclear y Física de Partículas por la Universidad de París, Saclay, doctor en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad San Martín de Porres, Lima, Perú, magíster de Ciencias Físicas por la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor honoris causa de varias universidades en distintas regiones del país, profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, miembro de la Academia Nacional de Ciencias del Perú, investigador calificado de RENACYT,
ex miembro del Consejo Directivo de CONCITEC, ex presidente de la Sociedad Peruana de Física y ex presidente de la Academia Nuclear del Perú. Como ustedes ven, el currículum del doctor Modesto Montoya es impresionante y está a cargo de esta iniciativa del gobierno de desarrollar un Ministerio de Ciencias y Tecnología y su vinculación con el ámbito universitario. El doctor Montoya, luego de las palabras del doctor Montoya, escucharemos los comentarios de 3 vicerrectores y vicerrectoras de distintas universidades del país. Del doctor Antonio López Villanueva, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, de la doctora Salomé Ochoa Sosa, vicerrectora de investigación de la Universidad Nacional del Centro, y de la doctora Emma Wong Fajardo, vicerrectora de investigación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Luego de la presentación del doctor Montoya y de los comentarios de nuestros distinguidos vicerrectores y vicerrectoras de investigación, abriremos un breve espacio para seleccionar algunas preguntas del público que participa de esta presentación y daremos luego la palabra al doctor Montoya para su palabra de cierre. Con esta presentación y saludando la presencia del doctor Modesto Montoya, inauguramos esta segunda jornada de investigación y le doy la palabra al doctor Montoya. Tiene que abrir su micrófono, doctor Montoya. El micrófono rojito. Ya está. Muchas gracias, doctor Panfichi. En realidad es un honor para mí esta invitación y gracias a las autoridades también universitarias aquí presentes. Mi responsabilidad en este campo es como presidente del IPEN. He sido designado parte del grupo de trabajo que está haciendo el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y también como consejero científico en materia, consejero presidencial en materia científica. El Ministerio de Ciencia y Tecnología es una idea antigua, que tiene ya más o menos unos 20 años aproximadamente, y que nace porque fue demostrado de una manera más o menos evidente que los países que en su momento adquirieron esta prerrogativa, hicieron su Ministerio de Ciencia y Tecnología, tuvieron buenos resultados. El caso más conocido y el más antiguo, o uno de los más antiguos, es Corea del Sur. Ustedes saben que Corea del Sur en los años 60 tenía un PBI per cápita inferior al del Perú. Estaba totalmente destruido Corea del Sur en los años 60. Y decidieron impulsar la ciencia y tecnología a través de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Al principio, el Estado coreano del Sur invertía prácticamente la totalidad de lo que se necesitaba para ciencia y tecnología, el 80%. Pero con el tiempo, este ministerio fue convenciendo a la empresa privada de que era muy rentable la investigación científica y tecnológica y finalmente el porcentaje se invirtió. Actualmente la empresa privada corre con el 80% de la inversión en ciencia y tecnología. Esa es una de varias demostraciones. También Israel y otros países. Obviamente Europa tiene su Ministerio de Ciencia y Tecnología. Alemania tiene varios incluso. Estados Unidos no lo tiene por una razón muy sencilla. Estados Unidos es un continente y prácticamente cada ministerio, las secretarías, los departamentos, son países, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos el Departamento de Energía que invierte una cantidad increíble en ciencia y tecnología, y el Departamento de Defensa y otros más, y cada uno pues, de ellos es un ministerio en sí.
gigantesco, muchísimo más grande que lo que sería el del Perú. En América del Sur también ha habido ejemplos. Tenemos Brasil, que en los años 70 creó su ministerio e impulsó su ciencia y tecnología y ahora pues produce muchas cosas tecnológicas, ha elevado su producción, es uno de los países potencia en América del Sur, que le ha ganado a México, que es un país que no tiene ministerio y un poco la inversión que hacen en ciencia y tecnología no se nota. Lo interesante es esto, de que en los países donde hay ministerio, las inversiones en ciencia y tecnología notan que dan resultados, se aumenta la inversión y se aumenta la productividad. Donde no hay ministerios, al contrario, se invierte más, pero la producción científica y tecnológica es igual. Como se ha señalado, he hecho un doctorado en gobierno y políticas públicas y esa fue mi tesis. El estudio de todos los casos de los países y se vio eso. Los países sin ministerio no tienen rentabilidad en su inversión en ciencia y tecnología. Bueno, después de nuestra propuesta de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues Argentina fue uno de los primeros que nos ganó, digamos, en esta creación. Y luego viene Chile, ahora Colombia, estuvo también Costa Rica, y nosotros todavía, como siempre, aparentemente es el caso, las decisiones estratégicas, todavía no lo decidimos completamente. Por eso es que a nosotros nos alegró enormemente la propuesta que tuvo el candidato Pedro Castillo de creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. El candidato Pedro Castillo, incluso desde el principio, ante la primera vuelta, hablaba de ciencia, tecnología y educación, y además la propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y además la conectividad a través de la conectividad digital, a través de fibra óptica y otras tecnologías. Nos sorprendió efectivamente un profesor rural que tenga ideas tan claras en esto, que no era la característica de los otros candidatos. Por esa razón es que un grupo de científicos que pertenecemos al Encuentro Científico Internacional, que nos reunimos cada año en enero y en agosto, no tuvimos ninguna duda en apoyar esta idea del ahora presidente Pedro Castillo. Y como es consecuente con sus propuestas, ya como presidente lo ha ratificado tanto en su anuncio del 28 de julio como en los foros internacionales y el día de ayer en la publicación de la política 21-26 lo ratifica en un decreto supremo de esta política, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el impulso de estas actividades, pues en colaboración y apoyando a la empresa privada, a las instituciones privadas, porque aquí hay que ser claros, ¿no? El Ministerio de Ciencia y Tecnología es estatal, obviamente, pero su vocación es apoyar a la investigación, sobre todo de las empresas, porque son las empresas las más beneficiadas de la investigación científica y tecnológica, para que no exporten solamente materias primas, como ha ocurrido hasta ahora, a grosso modo. Yo soy, digamos, un personaje raro porque he vivido en un pueblo minero, he nacido en un pueblo minero, totalmente destruido por la minería, y sabemos perfectamente que la minería deja al terminar su producción solamente desechos y terrenos arrasados. Eh, Esto lo conozco porque, como dije, he nacido en un pueblo minero. Ahora es muy pobre, prácticamente está abandonado. Es, las casas están con candado. Y también bajé a Chimbote, porque este pueblo se llama Salpo, tú con la Libertad. Bajé a Chimbote en los años 50, me bajaron, mejor dicho, y allí nuevamente se vio la riqueza de los recursos naturales. El señor banquero Rossi
pues se generó una gran cantidad de riqueza a través de la explotación de la harina de pescado, pero destruyó totalmente el puerto maravilloso de Chimbote, que era un paraíso para los turistas, donde nos bañábamos en una playa hermosa, la bahía de Chimbote. Ahora esa playa se ha hecho un charco, se ha puesto piedras en la arena para que no entre la gente y obviamente la riqueza se fue y la pobreza quedó y el puerto está totalmente destruido desde el punto de vista ambiental. Esto significa que por experiencia estamos convencidos que tenemos que tener ciencia y tecnología para no limitarnos a explotar y erosionar nuestros recursos naturales, nuestros paisajes, etc. De modo que por esa razón tenemos claro de que la propuesta del presidente Pedro Castillo es lo que corresponde a un país que quiere despegar. Ahora bien, entre los objetivos de este ministerio, las funciones de este ministerio, como dije, es promover la investigación científica y tecnológica, promover para que las empresas inviertan en ciencia y tecnología, promover que nuestro país crezca de manera sustentable y, por supuesto, en ello las universidades públicas y privadas tienen un gran rol. Claro, porque la empresa privada no puede hacer investigación de manera exclusiva en sus instalaciones. Para ello requiere la universidad, requiere los institutos de investigación para hacer contratos, convenios de investigación. Esto tampoco es el invento de la pólvora. En Estados Unidos hay, y en todo el mundo hay casos pues muy contundentes, ¿no? El más conocido es el MIT, que es este Instituto Tecnológico Massachusetts, alrededor del cual, de su campus, se instalan las más grandes empresas tecnológicas internacionales del mundo. Compran allí el metro cuadrado a precio de oro. ¿Por qué se instalan allí estas empresas? Simplemente para atravesar la calle y hacer contratos de investigación con la universidad, con el instituto, con los profesores y alumnos, pagar tesis de doctorado para ocuparse de temas que están relacionados con su producción, con sus productos. Esto se da también, por supuesto, en el famoso Silicon Valley, donde la Universidad de Stanford ha sido pues la cuna de empresas pues multibillonarias, como se dice en Estados Unidos, ¿no? Miles de millones de dólares. Significa pues que la universidad es fundamental en el desarrollo de un país, en el desarrollo de las empresas, es fundamental también, por supuesto, las empresas privadas. Desafortunadamente, no tenemos esa tradición, por eso es que requerimos un ministerio poderoso para que en el Consejo de Ministros puedan conversar con los otros y llegar a acuerdos. En este momento tenemos un CONCITEC al que queremos todo, al que apreciamos todo por sus grandes esfuerzos, pero su nivel en la estructura del Estado no le permite el acceso al lugar donde toma las decisiones. En el Consejo de Ministros se habla de todo menos de ciencia porque no está quien la represente. Los presupuestos, las políticas no se dan en torno a ciencia y tecnología porque no hay nadie quien hable del tema en el Consejo de Ministros. Y es allí donde se decide las políticas y los presupuestos. La prensa entrevista a los ministros y como no hay uno de ciencia y tecnología, el tema queda desapercibido. Si no fuera por el profesor Pedro Castillo, nadie hablaría de ciencias hasta ahora, porque no es tema que la prensa pueda preguntar, nadie habla del tema. De modo que el ministerio también tiene digamos, ese poder de hacer que la ciencia y tecnología esté en la agenda nacional. Y además, por supuesto, el ministerio tiene la capacidad de convocar a la empresa privada y a las instituciones del Estado para proyectos de investigación, ¿no? Y además optimizar los recursos. Ustedes tienen detrás de mí las imágenes del centro nuclear de Guarangal, que está totalmente aislado de otros institutos, y no solamente de manera geográfica, sino que los institutos del Estado que han costado mucho dinero, pues no conversan entre ellos para que un equipito pequeño pase de un instituto a otro. Para hacer un experimento hay que hacer firmas tras firmas, incluso el presidente de cada institución tiene que firmar
y hay veces, no hay veces, no, la mayor parte de las veces se hace imposible la colaboración. Se necesita entonces un ministerio de ciencia y tecnología para que los haga trabajar juntos para coordinar, optimizar los recursos. Y eso significa también que algunas personas que piensan que ministerio y burocracia es todo lo contrario, es una forma o una institución, un órgano rector que va a optimizar los gastos. Imagínense ustedes que los institutos, que cada uno de ellos tienen una oficina de compra, de imagen, y etcétera, etcétera, que esa parte burocrática lo hiciera solamente una institución, que puede ser el ministerio, ya no habría tanto gasto en burocracia. Las compras, la defensa legal, etcétera, pueden ser unificadas, la imagen, etcétera. De modo que nosotros estamos pues en una situación muy interesante, una posibilidad de contar con ese poder de optimizar los recursos, el uso de los recursos en ciencia y tecnología, y potenciar la ciencia de una manera tal que publiquemos más, buscamos más patentes y hacer que nuestras empresas sean rentables. En este momento también tenemos otro problema, que es que en el Estado no hay una carrera del investigador, no hay la posibilidad de incorporar nueva gente a las universidades y a los institutos. Está prohibido, no se puede incorporar nueva gente si no hay un plan de carrera. Cada año, como ustedes saben, hay una nueva generación de militares que ingresan, porque los militares sí tienen plan de carrera. Policías, bueno, una serie de otras ocupaciones, sí, pero en la Universidad de Ingeniería, por ejemplo, hace 6 años que no tiene un nuevo profesor nombrado. 6 años. Los institutos, igual, han congelado el número de investigadores, de profesores. Hace 40 años, grosso modo, tienen la misma potencialidad de recursos humanos. Esto obviamente significa un congelamiento del desarrollo científico y tecnológico. Todo ello porque no hay un ministro que en el Consejo de Ministros plantee este tipo de problemas. De modo que esa es la situación. Estamos preparando este proyecto de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Oficina de Gestión Pública, la Secretaría de Gestión Pública, que es la encargada de optimizar la estructura del Estado, y a fin de mes tendremos ese proyecto que será luego propuesto al Congreso de la República, y que este Congreso va obviamente debatir en los foros que corresponda, y esperemos pues que sea aceptado y tengamos un ministerio que nos ponga un poco en la ruta del siglo XXI. Ya se ha dicho varias veces que el Perú en la pandemia es el país con el mayor número de muertes en el mundo, uno de los países que más ha sufrido la pandemia por falta de ciencia y tecnología. No podemos seguir en esa situación. También somos uno de los países que tiene menos cobertura digital. Tenemos el 30% de la población totalmente aislada. Esto significa que no ha habido hasta ahora una política adecuada. Parece que hemos estado en un país un poquito dirigido así en la oscuridad, y esto tendría que terminar, porque de lo contrario vamos a estar en situaciones cada vez más graves, más críticas, y el próximo desafío, que puede ser otra pandemia, nos va a tomar desprevenidos. Ahora estamos comprando vacunas, comprando pruebas, cosa que está muy bien, pero nos alegraremos mucho mejor cuando del Perú salga nuestra primera vacuna de exportación. Así que, estimados amigos, les agradezco por la atención y estoy dispuesto para cualquier tipo de inquietudes, absolver preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Montoya, por sus esperanzadoras palabras. Ahora vamos a escuchar los comentarios de 3 vicerrectores y vicerrectoras de investigación de distintas universidades ubicadas en el territorio nacional.
En primer lugar, quería hacer uso de la palabra al doctor Antonio López Villanueva, de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Tiene 7 minutos, doctor López Villanueva. Muchas gracias, doctor. Doctor Banfichi, buenos días. Doctor Montoya, buenos días. También, buenos días. Gracias por compartir la invitación para participar en este evento tan importante que por segundo año convoca pues a las universidades asociadas a la RPU para poder participar de este evento, y más aún con el prelanzamiento, diría yo, de este ministerio nuevo para el país. En realidad, pensamos que la implementación de este Ministerio de Ciencia y Tecnología, si bien constituye una necesidad nacional, es importante también mirar varios espacios que van desde el lado administrativo hacia el lado de la definición de programas nacionales de investigación, yo diría también de innovación, que es una tendencia mundial en este momento. Tal vez para nosotros los que administramos, digamos, la parte de la investigación, la innovación y emprendimientos en la universidad, sobre todo en la universidad pública, es un poco complejo, diríamos, mirar la estructura de un futuro ministerio si antes no se define lo que hemos mencionado, y más aún si no está plenamente establecido sus documentos de gestión. No quisiéramos tener un ministerio, como ya se dijo, que se llenara digamos, de burócratas, y que tengamos que seguir los mismos procedimientos para alcanzar algunos trámites, digamos, que hacemos muchas veces desde provincia. En ese sentido, yo considero de que se debe de repente de hacer una consulta previa antes de lanzar el proyecto, para que las universidades también puedan dar una opinión al respecto, ¿no? Me refiero a la parte, digamos, de gestión. Un aspecto importante que ha mencionado el doctor Montoya se refiere a la carrera del investigador. Nosotros en el país realmente adolecemos de investigadores, pero también hemos observado que si bien existen investigadores acreditados, que son los investigadores RENACYT hoy en día, hay un colchón grande de que nosotros llamaríamos expertos en diversas áreas, que por diversas razones no han logrado alcanzar ese nivel de investigador RENACYT. Te voy a citar un ejemplo muy sencillo. Yo represento a la UNAS, que se ubica en la ciudad de Tingo María, y como ustedes entenderán, esta es una zona, por ejemplo, tradicionalmente productora de cacao, café, cítricos, papaya, etcétera, etcétera. Y aquí están los conocedores del cacao, desde que se planta hasta que se investiga. Pero creo que tenemos uno o dos que son investigadores reconocidos como RENACYT, que trabajan pues también en esa línea. Y en los otros campos igual, ¿no? Por eso es que nosotros pensamos que la calificación de los investigadores debería ser escalonada. No estoy diciendo que debe, digamos, romperse con el esquema que se tiene, sino más bien abrir escalones a nivel inferior para que progresivamente puedan escalar, puedan motivarse, puedan, digamos, desarrollar actividades más concentradas en esos diversos campos. Otra situación que se presenta, pienso yo, para desarrollar investigadores en el país, es la casi imposible venida formal, sobre todo al sector público, de investigadores extranjeros. ¿Por qué? Porque en el país existe el fantasma del título profesional. Nosotros vemos que en muchos países, digamos, la carrera, ¿no?, de un investigador simplemente pasa por la obtención de los grados académicos, como le llamamos aquí,
más no por el título profesional. Incorporar entonces a un docente o a un investigador a la universidad pública se hace muy difícil porque no tiene título profesional o porque simplemente, como consecuencia, no está colegiado. Entonces, hay una tarea grande para el Congreso de la República para analizar esa situación y ver, pues, de qué manera esa situación se corrige, ¿no? Otro aspecto que también considero importante, tomando las palabras del doctor Montoya, es generar los institutos nacionales de investigación. Porque el país es multidiverso en todo aspecto, en sus recursos naturales, en su cultura, en su geografía, etc. Entonces, por ejemplo, en la Amazonía tenemos nosotros muchas frutas tropicales que no lo aprovechamos, digamos con fines de encontrarle pues el verdadero valor, digamos, de sus contenidos bioquímicos, si son realmente factibles de industrializarse, etc. Yo tuve la oportunidad de estar en Rondônia, en Brasil, en un momento, y vi, por ejemplo, una planta de producción de conservas de peces amazónicos. Vean ustedes, y eso no son tomados los ríos, sino, bueno, hay toda una cadena, ¿no?, de producción ahí, debidamente sustentada, que permite una producción permanente, ¿no?, en varios aspectos. Entonces, esa cuestión de los institutos nacionales creo que es una necesidad también en el país, y los pocos que tenemos normalmente están concentrados en la capital. Otro aspecto que también un poco nos preocupa es qué va a ocurrir con el CONCITEC. El CONCITEC va a ser absorbido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Cuál va a ser el papel del CONCITEC o de las otras entidades que puedan de repente trabajar en el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo, digamos, futuro del país, ¿no? Esos aspectos sugiero que se esclarezcan, que se planteen bien para que la creación de este ministerio tenga pues la fortaleza y el respaldo de las instituciones que investigan y sobre todo del sector universitario, que es donde se concentra la mayor masa de investigadores, ¿no? Otra situación interesante es que me parece que dadas las necesidades del país, deberían establecerse también líneas, yo diría líneas madre, ¿no?, de investigación que nos permitan, de cierta forma, buscar una independencia en ciertos sectores. Por ejemplo, en el tema de las plantas medicinales que abundan en la selva y en algunos lugares de la sierra de nuestro país, ¿no? Considero que hay importante material, digamos, que nos ofrece la biodiversidad, que sería importante concentrarlo en una política pública, de tal manera que sea bien aprovechado, ¿no?, para desarrollar pues esa industria en el país, ¿no? Bueno, por lo demás, considero que es muy importante el lanzamiento de este ministerio, y como dije al inicio, yo sugeriría que previo al lanzamiento del documento, que como dijo el doctor Montoya, sería a final de mes, sería bueno que se haga una pequeña consulta previa, de repente, entre los sectores involucrados en estos temas, porque es importante, pues, conocer también el país desde adentro, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Antonio López Villanueva, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Ahora vamos a escuchar la palabra de la doctora Salomé Ochoa, de la Universidad, vicerrectora de investigación de la Universidad Nacional del Centro. Doctora Ochoa, 7 minutos. Muy buenos días, doctor Modesto
Montoya y a toda la plana que ha organizado este evento. Es una necesidad prioritaria para nuestro amado Perú la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La decisión de este ministerio debe ser una realidad, porque ya hay un fenómeno de pensamiento cultural por la necesidad de mirar hacia un desarrollo sostenible, ya que es evidente el crecimiento en ciencia y tecnología en países que cuentan con un modelo de este ministerio. La creación de este ministerio debe tener raíces sólidas, basados en establecer cuál es la visión, cuáles serán los objetivos prioritarios, cuál es la estructura organizativa y sobre todo establecer las prioridades nacionales a intervenir bajo programas nacionales de investigación. Pero estos deben ser establecidas por los propios actores de las regiones, convirtiéndose en un actor de importancia la presencia de la universidad. Hay que evitar el centralismo de decisiones políticas y no solamente sentir que damos opiniones y aportes desde las regiones y que luego no se vean reflejadas en decisiones centrales del gobierno. Requerimos que este nuevo ministerio sea el motor de un desarrollo sostenible en tantas áreas demandantes de intervención: agroindustrial, ganadera y alimentaria, pesquera y acuícola, salud, energía, forestal, textil, cambio climático, tecnologías de comunicación, programas sociales, etcétera, trabajando junto con la universidad. Las políticas a establecer deben ser consensuadas, discutidas a través de un Consejo Nacional renovable, inclusivo, multisectorial y descentralizado por regiones, y que agrupe a los verdaderos soportes políticos y técnicos desde las regiones, junto a la universidad. La estructura organizativa debe contemplar y tener como corro eje central la participación de las universidades, con sus parques científicos tecnológicos, con sus centros de investigación, con sus institutos, así también alianzas con los institutos de investigación nacionales, con las comunidades campesinas, con las comunidades nativas, la pequeña y mediana empresa. Consideramos que este ministerio debe contar con direcciones o áreas que trabajen en forma directa con los vicerrectorados de investigación, de acuerdo a los programas nacionales a intervenir, de tal manera que se puedan erradicar en forma conjunta aspectos en los sistemas de gestión y administración a nivel de gobierno, a veces denominados sistemas burocráticos en la administración pública, por lo que es necesario concordar con este nuevo ministerio acciones de mejoras para que sean internalizados por el Minedu y el MES. Establecer un sistema específico de reglamento de organización y funciones en los vicerrectorados, acorde a las políticas de universidades y sus ejes prioritarios de desarrollo, alineados al Programa Nacional de Investigación y Tecnología. Una inmediata intervención en las debilitadas y fragmentados cuadros de asignación de personal en los vicerrectorados de investigación. Hemos visto en estos últimos años normas cambiantes y ubicativas de los procesos de implementación de personal con enfoque en los vicerrectorados de investigación. Es necesario precisar que una de las fortalezas en donde se debe articular este nuevo ministerio es, por ejemplo, con las estaciones experimentales y de producción a nivel de universidades del Perú. Para el desarrollo agroindustrial, ganadería, el desarrollo de las plantas medicinales, tener liberación de nuevas variedades de cultivos que resistan a las plagas, que resistan a las enfermedades y a los cambios climáticos. Estudios de elementos bioactivos en plantas medicinales. Y así poder multiplicar y potenciar la liberación
de patentes de invención y modelos de utilidad. Debemos trabajar en conjunto con este ministerio para una adecuada simplificación administrativa específica para el desarrollo de la gestión y administración de los vicerrectorados de investigación. Los investigadores muchas veces nos vemos frustrados por los caminos a seguir cuando el talón de Aquiles son las cargas administrativas aunados a los compromisos de riesgos y a controles de auditoría, procesos que no son el quehacer de un investigador. Se requiere modificar los procedimientos del sistema de administración pública para las universidades, sobre todo aquellos que conllevan al retraso de adquisición de equipos, materiales e insumos en proyectos de investigación que no corren paralelos a la planificación de actividades, condicionados por múltiples factores, como sistemas de adquisiciones complejas, engorrosos, que pasan por diversas oficinas, asignaciones presupuestales tardías, procesos legales y de control a los que se someten el sistema de logística en universidades junto a los equipos de investigación. Se debe establecer un mecanismo ágil desde este ministerio para la adquisición de equipos de alta tecnología mediante su importación directa y eliminar barreras que condicionan costos elevados. Necesitamos que con este ministerio podamos trabajar un sistema nacional e internacional de movilidad en investigación, que fortalezca el escalamiento de investigación desde el pregrado, a través de una investigación formativa en la visión de que nuestros egresados tengan la ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento impregnado en sus competencias y puedan desarrollar también acciones de emprendimiento oportuno, para ya no ver a nuestro Perú siendo consumista e importador de tecnología de otros países. Nuestra biodiversidad, nuestras tierras, nuestros microclimas, nuestros suelos, nuestra medicina tradicional y occidental acoplada, nuestra riqueza peruana. Es una gran oportunidad que no lo tienen los llamados países. Necesitamos un ministerio de ciencia y tecnología empapado de un emprendimiento y desarrollo empresarial. ¿Será posible todo esto si tenemos una visión concertadora? Si tenemos una visión inclusiva, una visión que nazca de mirar desde nuestras raíces, desde nuestras regiones, desde nuestras poblaciones marginadas, sobre todo los de extrema pobreza. Por eso, doctor Modesto Montoya Zabaleta, siga usted en este camino que las universidades estaremos siempre para poder apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ochoa. La doctora Ochoa es Salomé Ochoa, vicerrectora de investigación de la Universidad Nacional del Centro. Muchas gracias, doctora Ochoa. Ahora vamos a escuchar las palabras de la doctora Emma Wong Fajardo, vicerrectora de investigación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Doctora Wong, tiene 7 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan, por favor? La escuchamos, doctora. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenos días al doctor Modesto Montoya, a la red de universidades peruanas, que nos brinda este espacio tan importante para debatir y acercar nuestras primeras impresiones y colaboración desde las universidades hacia la propuesta de este importante proyecto para todo el Perú. En esta propuesta me permito incorporar 3 ejes importantes que creo que deben regir justamente en las mejores decisiones de incorporar, establecer un ministerio para el desarrollo de la ciencia y la investigación en el Perú, ¿no? Creo que un primer eje es integrar, el otro es evitar la politización justamente de este ministerio con un determinado gobierno, y que en ese diagnóstico de brechas que existen en nuestro Perú de las necesidades importantes, lleven a regular y atender el verdadero desarrollo del Perú, ¿no? Hemos escuchado en la exposición del doctor Montoya
cómo nos ha ejemplificado a partir de la existencia de los ministerios en diferentes países del mundo, y sobre todo en Sudamérica, que estos han promovido justamente una inversión rentable en ciencia y tecnología, y que por lo tanto los avances científicos y tecnológicos se hacen evidentes. Hay una noticia interesante que respalda justamente esta propuesta que él nos ha contado, que surge a partir de los estudios que tuvo de una maestría en una universidad de Perú. En el 2020, ¿no?, la mayoría de las categorías galardonadas en el Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología fue a parar a mano de los brasileños, ¿no? En este evento han participado países como Argentina, Bolivia, Chile, nosotros, Colombia, Paraguay, y estas categorías en su mayoría han sido galardonadas, ganadas en iniciación científica, al mejor estudiante universitario, joven, investigador, investigadores senior. Y justamente esta noticia la da el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovaciones de Brasil. Por lo tanto, este ministerio, que ha sido creado en la década del 80, 1985, y que ha sufrido una serie de cambios, de nombres inclusive y de fusiones, porque se integró con el Ministerio de Comunicaciones en el 2016, está cumpliendo un rol importante y las evidencias son las que lo demuestran. Si tomamos como otra referencia importante también que consolide justamente esta propuesta, tenemos el caso de Alemania, y para nadie es extraño saber que Alemania tiene una sólida tradición en investigación. Alemania también tuvo dos ministerios en 1972, el federal y de investigación y tecnología, y estos se fusionaron en 1994 para formar el Ministerio Federal de Educación, Ciencia, Investigación y Tecnología. Y en el informe de la OCDE del 2021 indica que por cada 1000 personas hay 10 investigadores trabajando. Por lo tanto, esta premisa de que la existencia de ministerios en los diferentes países del mundo consolidan justamente el desarrollo de la investigación y la respalda, yo creo que es una premisa importante a tomar en cuenta, y lo ha hecho de una manera, ya lo ha definido el doctor Montoya al inicio. Ya en nuestro contexto, ¿no?, nosotros creo que en este primer espacio que tenemos de participar, de escuchar esta propuesta, es importante para el Perú, ¿no?, desde nuestra mirada, que este Ministerio de Ciencia y Tecnología asuma que forma parte de un gran sistema, ¿no? Este gran sistema está conformado por los otros ministerios también, ¿no? Que el trabajo fundamental de generar políticas públicas, leyes, normas, regulaciones, consensos, que va a trabajar este ministerio de forma planificada, se integre o tenga la posibilidad de integrarse a las agendas de los otros ministerios y viceversa, porque no hay un trabajo aislado. El Ministerio de Educación es un ente importantísimo, el de Salud, y los otros ministerios deberían tener en sus agendas previstas también este tipo de comunicación o esta interfase, que no se dispersen en decisiones de tipo político. Creo que esto lo ha manifestado el vicerrector de la Universidad Agraria de la Selva, ¿no? Él ha hablado de los términos burocráticos y de los trámites, y también la doctora Salomé, quien plantea que estas políticas sean consensuadas. Entonces, este primer planteamiento también recoge estas preocupaciones que tenemos los vicerrectores. Que estas políticas esperamos que sean de tipo transversal, escuchadas y propuestas en mesas de diálogo. Ya se ha manifestado también en las intervenciones anteriores que es importante la participación de otros sectores. Aquí ingresan las universidades, obviamente, como un sector importante, pero no es el único. Ya tenemos evidencia de otro tipo de propuestas, tanto en las políticas nacionales de CTI como en el Plan Nacional Estratégico de Ciencia y Tecnología e Innovación, que se gestó del 2016 al 2021, la intervención de estos sectores importantes a los cuales tenemos que incorporar las empresas, las industrias, los institutos, los ministerios, la sociedad civil y otras entidades que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Las universidades son un eje importante, un foco importante de consulta. Sabemos que en el Perú los niveles de desarrollo en ciencia, tecnología e innovación en las universidades son diversos.
pero es probable, yo creo que es importante escuchar justamente a estos sectores que no solamente tienen unos mayores niveles de desarrollo, sino también aquellos en los cuales estos niveles de desarrollo no se evidencian. Entonces, es allí donde podemos encontrar las principales necesidades a ser atendidas. Este aspecto también va acompañado con una visión de crecimiento del ministerio y desarrollo a largo plazo. No plantear la existencia de este ministerio como fruto solamente de este gobierno, ¿no? Yo creo que esta propuesta, como lo decía el doctor Montoya, está hace muchos años atrás, lo que pasa es que ahora sale a la luz en una propuesta política, pero que no se torne en un proyecto que termine con un gobierno, sino que tenga una duración en el tiempo a largo plazo. Como un ejemplo puedo citar el de Colombia, ¿no? Que en la década del 90, al querer hacer una reforma educativa, convocó a los 7 sabios, le decía en ese tiempo, para que puedan ellos edificar el gran proyecto educativo nacional y que éste tenga o asegurara una duración de más de 20 años. Y así se respetó, y es por eso que Colombia ha logrado un nivel de desarrollo en virtud no solamente a los gobiernos que han ido pasando en el tiempo, sino en virtud a un consenso, a un proyecto que pueda ser sostenido en el tiempo, desarrollado en el tiempo y respetado por todas las bancadas que lleguen a los gobiernos futuros. Algunos riesgos que podemos identificar en la creación de ese ministerio, y los voy a exponer con mucho respeto, tienen que ver con el hecho de la burocracia que tienen los ministerios. Nosotros sabemos de ese tipo de, digamos, de problemas o impedimentos que tenemos en el Perú, somos conscientes de ello. Entonces, esta burocracia, tenemos el riesgo de que atente ante la existencia de algunos protocolos que ya se han demostrado que son eficaces. Hace un momento preguntaban, ¿qué va a pasar con el CONCITEC? ¿Qué va a pasar con este organismo tan importante que ha hecho cambios de políticas, de intervenciones que han tenido buenos resultados? Entonces, estos protocolos o lo que ya se ha caminado no deberían ser desestimados, es más, fortalecidos. Por eso es un riesgo tal vez el hecho de que al nombrarse un ministerio de esta naturaleza podrían dejarse de lado. Reforzar, ya se ha dicho también en las intervenciones anteriores, esos ámbitos desde las mesas de diálogos o desde consultores que operen dentro de los ministerios con los que podrían haber vinculación. Y estos consultores que no solo tengan una influencia a nivel de ministerios, sino también, y se ha expresado en la presidencia del Consejo de Ministros, lo dijo el doctor Montoya, actualmente no hay un nivel de decisión, no hay una representatividad, ¿no?, legal ante el Consejo de Ministros, y aquí por lo tanto hay que detenerse a pensar también cuál es el valor que se le está haciendo al especialista, a todos estos científicos a los cuales nosotros podríamos consultar para mejorar toda esta propuesta, y no atribuirles necesariamente roles administrativos que los distraigan de su verdadero ser, es justamente de ser consultores. Entonces, podría correrse el riesgo que al asumir tal vez una vinculación sujeta a un cargo político, a ser funcionarios, podrían perder esta desvinculación tan importante de ser aquellos a los cuales les podemos consultar con la certeza que ellos pueden fundamentar mejor todas estas políticas, todos estos lineamientos de desarrollo que necesitamos para el Perú. Por lo tanto, si los queremos empoderar políticamente, tal vez la forma de empoderarlos sería escucharlos, que sus propuestas sean vinculantes justamente a los cambios que van a hacer, no tanto asociarlos a los cargos públicos o de funcionarios. O sea, debería haber un tipo de escucha de este grupo consultor importante que tenga una voz, ¿no?, una voz que pueda ser valorada a ese nivel y no solamente como funcionario público. Finalmente, creo que es importante también revisar lo ya realizado, cómo hemos ido avanzando en el tiempo. Hace un momento les nombraba que hay un Plan Nacional Estratégico de Ciencia y Tecnología e Innovación para la competitividad que se desarrolló, miren, en el 2006, pero tenía un proceso largo que al 2021 deberíamos evaluarlo, qué se ha hecho, qué resultados hemos tenido, cómo nosotros podemos ver estos documentos si han tenido en el tiempo una ejecución,
¿no? Una evaluación y qué resultados para a partir de ahí también empezar, ¿no? Con todas estas propuestas nuevas que yo entiendo que el Ministerio nos va a ir alcanzando. Estas son algunas ideas que espero que puedan ser consideradas, ¿no? Ya a nivel de las universidades hay un diálogo en este momento todavía inicial respecto a las expectativas que tenemos con la generación de este ministerio. Este diálogo todavía no es un diálogo formalizado. Esperamos que este diálogo formalizado sea a través de la invitación, justamente tal como lo dijeron los anteriores vicerrectores, de estas mesas de diálogo, de intervención, de consulta, que ayuden a robustecer esta propuesta tan importante en la cual nosotros tenemos muchas expectativas para lograr un mayor desarrollo científico y tecnológico en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Wong. Hay muchísimas preguntas, muchísimo interés por parte de la comunidad. La Secretaría Técnica va a coger 3, 4 preguntas de las más importantes. No todas, lamentablemente, se pueden hacer. Se han agregado algunas. Están ahí proyectadas. El conjunto de preguntas se lo vamos a registrar y se lo vamos a compartir luego de la transmisión al doctor Montoya, para que él también pueda mirar cuáles son las preocupaciones de la comunidad de investigadores e investigadoras, ¿no? Quiero decirles al mismo tiempo de que el interés que hay, digamos, por esta discusión se expresa en la atención que está recibiendo la transmisión de este evento a través de las redes sociales. Y también quería agradecer el hecho que el propio CONCITEC esté transmitiendo en vivo esta reunión a través de su Facebook, aparte de las redes de la propia RPU. Entonces, doctor Montoya, estas son las preguntas. Se ha pensado cuáles serían las primeras problemáticas abordadas y cómo portaría al Ministerio a los egresados y posgraduados. La primera pregunta, bueno, son dos en realidad. ¿El nuevo ministerio va a coexistir con CONCITEC? Esa es una pregunta que nuestras vicerrectoras lo han planteado. ¿Qué medidas se deben tomar para que las universidades peruanas posean laboratorios acreditados para la investigación? ¿Y cómo evitar, por mientras, la fuga de talentos? Porque en otras actitudes por el nuevo trabajo no reconocen más. A esto yo podría agregar una quinta pregunta, que en realidad la recojo de distintas discusiones que hemos tenido en los vicerrectores que tienen que ver con el canon, que algunas de las universidades reciben y que quisieran usar para impulsar la investigación y tienen en este momento, digamos, ciertas limitaciones para esto, por la propia normatividad. Quizás eso es parte de la pregunta 1, no sé. Vamos a dejar acá las preguntas, doctor Montoya, de tal manera que usted pueda recoger la de los vicerrectores y vicerrectoras o estas y contestar la que usted considere conveniente. Doctor Montoya. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, mire, el encargo que ha recibido la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, es hacer un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y ha designado varios representantes de ministerios e institutos para que se encarguen de hacer ese proyecto de ley. Y al mismo tiempo, de acuerdo a la resolución que se da, el decreto supremo que se dio, esta comisión puede recibir la sugerencia de instituciones, no es cerrada. Entonces, las universidades pueden enviar a la PCM los comentarios que crean conveniente. Ojo, no es que esté cerrada la discusión. ¿Sí? Pueden enviar a la PCM lo que ustedes acuerden. Lo mejor sería que entre todos un poco lleguen a un acuerdo y envíen esa posición ante la PCM. Lo han hecho ya varias instituciones. Entiendo, por ejemplo, no entiendo, sino que ahí está el Colegio de Biólogos del Perú que ha enviado sus propuestas y sí, hay varios. Vemos que sería interesante que ustedes lo hagan, por favor. Ahora bien,
Secretaría de Gestión Pública de la PCM es clara, bastante clara, cuando nos dice que han recibido el encargo de la creación del proyecto de ley de un ministerio, y un ministerio lo que tiene son funciones. Todo lo que ustedes han señalado son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, obtener que haya posgrado de buena calidad, obtener profesores, captar profesores de primer nivel, evitar o disminuir, mitigar la fuga de talentos, la repatriación de talentos. La función va a ser que la empresa privada, por ejemplo, promoverla para que genere valor, alto valor a partir de los recursos naturales. O sea, todas las posiciones, las funciones del ministerio tienen que atender lo que ustedes han señalado. Dice, hay que tener laboratorios de alta calidad en la universidad. También será una función promover esta situación, igual para los institutos. O sea, lo que ustedes han señalado en los 4 puntos, justamente van a ser las funciones de este ministerio. Ahora bien, de acuerdo a lo que nos han explicado los expertos de la Secretaría de Gestión Pública, cómo se organiza, cómo se va a lograr esto, ya es una segunda etapa, porque lo contrario pues, sería un proyecto de ley que sería un libro. No es así. Lo que se define en el ministerio es las funciones, los objetivos. Después viene la forma de organizarse. Eso ya es dentro del Poder Ejecutivo. Obviamente tendrá que hacerse lo necesario para lograr el cumplimiento de las funciones. Por ejemplo, un ministerio, como cualquier otro ministerio, el de Ciencia y Tecnología a lo propio, tendrá que tener determinadas direcciones en las regiones, escogiendo algunas regiones apropiadas. No es que yo esté diciendo eso, sino que esa es la forma como lo podría hacer. De repente puede definir después una carrera de investigador atractiva, ¿no? Puede fusionar algunos institutos. El CONCITEC obviamente lo absorbe, digamos, por una absorción, o sea, dentro del ministerio también lo puede hacer. Todo eso es ya una parte operativa que no necesariamente tiene que ir en la ley, sino sería muy grande. O sea, estas son las funciones, son los objetivos. Para esto se ha creado este ministerio. Yo quisiera recordar una cosa muy importante que me han hecho saber los historiadores, ¿no? Un ministerio se crea para lograr un objetivo, obviamente positivo para la nación. Y me hacían recordar que la proclamación de la independencia, el 28 de julio de 1821, ¿qué pasó? Era una proclamación de la independencia, no era la independencia, no era la obtención de la independencia. Entonces, una vez proclamada la independencia, se arma pues lo necesario para consolidar la independencia. La prioridad del nuevo gobierno era consolidar la independencia. Objetivo, consolidar la independencia, que ustedes saben se dio después. ¿Cómo hacer para consolidar la independencia? ¿Qué es lo que tiene que tener? Primero, claro está, un ejército para expulsar al invasor o al ocupador, al ocupante, digamos, ¿no? Se necesita entonces un ministerio de guerra. Se requieren recursos para afrontar los gastos, un ministerio de finanzas. Y si se trata de una guerra de independencia, hay que tener relaciones internacionales, por lo tanto se requiere un ministerio de relaciones exteriores. Estos son los 3 ministerios que se crearon 6 días después de la proclamación de la independencia. ¿Qué hicieron estos ministerios? Una vez creados, con los objetivos de lograr la independencia, pues todos los procesos ya dentro del aparato que se ha creado
se hicieron lo necesario y se logró la independencia en Ayacucho, como ustedes saben muy bien. De modo que actualmente, en este momento, seguimos en guerra. Ya no es una guerra como el pasado. Hoy en día la competencia internacional es una competencia a través de productos tecnológicos. Hemos estado, por ejemplo, como ustedes saben también, la pandemia, ha habido una guerra tremenda por las vacunas, ¿no? Los países se quitaban las vacunas, algunos incluso eh, prácticamente aviones que salían con vacunas de un determinado país, una potencia puso un precio mayor y lo jaló para su lado. Todo es una guerra en versión moderna. En tiempos pasados había guerras para ocupar territorio porque ahí estaban las materias primas. Ahora no, ahora la riqueza está en los cerebros, en los talentos, en los inventores. Y la guerra continúa porque las potencias nos lo llevan. Se van, están muy bien allá creando riqueza para las potencias. ¿Cuál es el objetivo entonces? Ahora es enfrentar esta competencia internacional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual que en la Casa de la Independencia, creando un ministerio que se haga cargo de esto, de la defensa del país en época de la confrontación científica y tecnológica. Y entonces tenemos que crear ese ministerio con esa función, lograr la soberanía tecnológica, lograr que nuestra gente no se vaya, la riqueza hay que recuperarla, lograr incluso atraer la riqueza ajena, ¿por qué no? Atraer científicos del exterior de buen nivel, que sean positivos en el trabajo del Perú. Lograr la cooperación internacional, ¿sobre qué? Sobre los recursos naturales de la selva, para que nos apoyen con su laboratorio, su conocimiento, darle valor a las plantas, a los minerales, etc. Esos son los objetivos, pero cómo se hace después, todos los detalles, los procedimientos, la organización, cómo se arma el ejército, eso ya se encarga del ministerio. Lo primero es que hay que crear ese ministerio dándole esas funciones, esos objetivos. Después ya entre todos nosotros seguramente va a convocar este ministerio, como todos los ministerios va a ir seguramente el ministro a la Universidad de la Amazonía, a todos los sitios, viendo los consensos, cosa que no lo hacen actualmente porque no existe ese ministerio. Existe un ministro de Cultura que se va por todo lado a ver qué es lo que necesitan las regiones, el ministro, todos los ministros hacen eso, pero como no hay un ministerio de cienciología, no tenemos esa capacidad. Nuestro CONCITEC, al que queremos todos, es una de la veintena de dependencias de la PCM, y la PCM tiene tantas dependencias que no va a ser posible que le dé la prioridad a este CONCITEC. Si es que CONCITEC pasaría, digamos, a un ministerio de Ciencia y Tecnología, sería prácticamente el vocero al Consejo de Ministros, donde se decide, como digo, los presupuestos y las políticas. De modo que esa es la primera parte, la creación del ministerio con estas funciones específicas para sacar nuestro país de esta situación de dependencia, de ser primario exportador, lograr una soberanía nacional en campo tecnológico, así como se hizo el Ministerio de Guerra y de Relaciones Exteriores para lograr la independencia. Esa es la situación, como yo le podría explicar. De modo que lo que se busca es eso, ese primer paso, esa institución que se va a encargar con toda su fuerza, poniéndolo al más alto nivel de la decisión política para lograr lo que todos nosotros queremos, lo que las universidades y los peruanos queremos, pues dejar de ser un país primario exportador y lograr lo que hizo Japón, lo que hizo Corea a través de su Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que son ahora potencias que nos están vendiendo de todo y nosotros seguimos exportando los minerales, dejando contaminados nuestros suelos y nuestros mares, etcétera, etcétera. Ese es básicamente lo que yo podría responder a las preguntas en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Montoya. Nos parece una excelente idea el hecho que la RPU, a través de nuestras reuniones, podamos nosotros elaborar una opinión que recoja la opinión de las universidades miembros de la RPU. Me parece que esa es una excelente iniciativa. Los comentarios que han hecho el vicerrector y la vicerrectora son ya un insumo, digamos, de esa discusión, y lo conversaremos
entre nosotros para hacerle llegar cuanto antes nuestra opinión propositiva, y al mismo tiempo, como usted ha visto, doctor Montoya, estamos muy entusiasmados de la posibilidad de que la ciencia, la tecnología y la innovación tengan el lugar tan necesario para el desarrollo de nuestro país. Antes de dar le agradezco su intervención, y antes de dar por culminada esta primera sesión, quisiera informarle que a todos ustedes, a partir de las 10:30 de la mañana, se inician las 50 mesas programadas que van a estar disponibles, para lo cual el acceso es libre, previo registro en cada mesa que sea del interés temático de las personas que quisieran tener interés, estudiantes, profesores, profesoras, etcétera, ¿no? A partir de la próxima semana vamos a colgar esas mesas grabadas, para que también puedan ser algunas de ellas, si ustedes lo consideran convenientes, parte de los materiales que pueden distribuir con sus estudiantes, o ser parte de los cursos, de los seminarios, etcétera, ya que concentra mucho conocimiento acumulado por nuestros investigadores e investigadoras. Eso sería, digamos, nuestra primera sesión del día de hoy. Agradeciéndole nuevamente al doctor Montoya, poniéndole a disposición de la iniciativa que lidera a la Red Peruana de Universidades, que, como le indiqué, está constituida por 24 universidades públicas y privadas de 18 regiones del país. Con esto damos por finalizado la primera sesión de esta segunda semana de investigación de la Red Peruana de Universidades. Muchísimas gracias, doctora Salomé, doctora Emma, doctor Modesto Montoya, y esperamos que podamos volvernos a vernos pronto. Permítame agradecerle a todos ustedes, buena iniciativa, y permítame también hacerle una pequeña publicidad. Todas las universidades están invitadas a participar a través de sus investigadores en el Encuentro Científico Internacional que organiza también el CONCITEC. La página web está abierta, es Encuentro Científico Internacional, y allí los investigadores de RENACYT pueden también presentar sus trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias. Buenos días a todos.